Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta 24ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, te mostraré cómo terminar el burrito y cómo hacer este buey o vaca, que es el quinto personaje que conformará nuestro nacimiento tejido en crochet. Segunda y última parte. Ahora vamos a ubicar del cierre de vuelta 3 puntos antes y con el cierre de vuelta 3 puntos después. Sobre estos 6 puntos vamos a tejer la primera de las patas traseras. Entonces, si le pueden poner una marca aquí o no, o lo ubican a simple vista, lo pueden dejar así. Hacemos 2 cadenas y en los primeros 3 puntos vamos a tejer 2 varetas juntas en cada uno. Entonces tejimos 6 puntos sobre los primeros 3 puntos. Vamos a girar un poco el tejido como si fuéramos a tejer por el revés y ubicamos el tercer punto de este lado. Y ahí también, en esos 3 puntos, vamos a tejer 2 varetas juntas en cada uno. Cerramos la vuelta con punto deslizado y aquí ya tenemos 12 puntos sobre los que vamos a tejer, pero ahora en vueltas cerradas en círculo. Hacemos entonces 2 cadenas y vamos a tejer una vareta en cada punto hasta tener 12 puntos en total. La siguiente vuelta se va a iniciar con 2 cadenas y vamos a hacer 2 disminuciones. Hice las 2 cadenas, tejo 3 varetas y aquí en total tengo los primeros 4 puntos. Las 2 disminuciones se van a hacer sobre los siguientes 4. Hago una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el segundo y se cierran juntas. Y repito, una vareta incompleta en el primer punto, una vareta incompleta en el segundo y se cierran juntas. Y termino mi vuelta con una vareta en cada punto. En total en esta vuelta nos van a quedar 10 puntos porque disminuimos 2. Hacemos un punto deslizado en el punto de inicio y vamos a tejer otra vuelta más de 10 varetas en total, y terminando cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así quedó terminada la primera pata trasera. Ahora vamos a tejer la segunda. En este punto, en el mismo donde tejimos un punto de la primera de las patas, vamos a tejer 2 cadenas. Fijamos el estambre, 2 cadenas y ahí mismo una vareta. Entonces ambas patas van a compartir este punto. Después 2 varetas juntas en cada uno de los 5 puntos siguientes para completar los 12 puntos de la primera vuelta. Ahora
Volteamos el tejido y hacemos un punto deslizado en el punto de inicio. Y vamos a repetir lo que tejimos aquí sobre estos 12 puntos. Esta es la primera vuelta. Hay que hacer las 3 vueltas siguientes con 12 puntos, 10 puntos porque hicimos las 2 disminuciones y 10 puntos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Después de tejer las patas traseras, sobre estos 10 puntos que sobran vamos a tejer las 2 patas delanteras. Pasamos los 2 primeros puntos y por dentro voy a colocar el gancho en el tercer punto. Ahí voy a fijar mi estambre. Hago 2 cadenas y en ese mismo punto una vareta. Aquí ya tengo los 2 primeros puntos, voy a tejer 2 en el siguiente. Y 2 en el tercer punto. Ahora voy a dar vuelta. Y sobre estos puntos que tengo en la última vuelta que tejimos del cuerpo, donde disminuimos, que fuimos cerrando juntos de 2 en 2, los voy a tomar en relieve por encima. Levanto el primero y hago mi vareta. Levanto el segundo y hago mi vareta, y así hasta tener 6 en total, más los 6 puntos que tejimos al principio. Son ya los 12 puntos que necesitamos para tejer la pata delantera. Cierro mi vuelta con punto deslizado y voy a tejer lo mismo que en las patas traseras, las mismas 3 vueltas. Esta primera tiene 12, igual que aquí. Hicimos una segunda vuelta de 12, una vuelta de 10 con las 2 disminuciones y una vuelta más de 10 puntos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y procedemos a hacer la otra pata. Para la segunda pata delantera colocamos el gancho en el punto consecutivo. Estos no van a compartir el punto central, sino que va a ser en el siguiente. Ahí coloco mi estambre. Hago 2 cadenas y voy a tejer 2 varetas juntas en cada uno de los siguientes 3 puntos. Nos quedaron 6 puntos. Ahora damos vuelta al tejido y repetimos tomando los siguientes 6 puntos de la última vuelta del cuerpo en relieve por encima. Levanto el primer punto y hago mi vareta. Levanto el siguiente, hago mi vareta y así hasta tener 6 puntos en esta parte más los 6 que teníamos atrás. Suman los 12 puntos que necesitamos en la primera vuelta y vamos a tejer la pata igual que las anteriores con una vuelta más de 12 puntos, una de 10 con las 2 disminuciones y una más de 10 varetas. En total 4 vueltas. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con hilo en color café claro, es hilo delgado, lo vamos a utilizar doble. Vamos a tejer las pezuñas. Una vuelta alrededor de cada pata, tejiendo entre un punto y otro
una vuelta de varetas. Entonces iniciamos con 2 cadenas que ya suplen la primera vareta. Después entre punto y punto hago la siguiente vareta. Entre punto y punto la siguiente vareta hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a hacer lo mismo en las 4 patas. Así quedaron tejidas las pezuñas. Ahora el siguiente paso es colocarle piezas de espuma, de las que traen los medicamentos, pero si no las tienen pueden colocar cualquier tipo de relleno. Aquí le puse 3 y entonces el siguiente paso es ubicar la mitad del cuerpo y exactamente ahí vamos a pasar con una aguja lanera hilo del mismo tono, del mismo gris. A lo largo de toda la vuelta hasta llegar aquí. Eso es para adelgazar un poco la cintura. Terminando, tiramos un poco del hilo solo para marcar en esta parte y luego en la parte de abajo lo atamos solamente y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Después de eso, con estambre delgado gris, con el mismo que estuvimos tejiendo el cuerpo, vamos a buscar en la parte de atrás, contamos en la tercera vuelta y exactamente en medio colocamos nuestro gancho. Paso el hilo y el extremo lo dejo como de unos 30 centímetros. Voy a comenzar haciendo una cadena. Después lo paso hacia la izquierda, hago otra cadena. Lo paso hacia la derecha, siempre por encima del hilo con el que estoy tejiendo. Y hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya hice la cadena, hacia la derecha, hago la cadena, hacia la izquierda. Y así hasta dar el largo que se necesite. Y lo que vamos a hacer es tirar un poco de ese hilo que dejamos largo y de esta forma va a engruesar nuestro tejido. Miren, no queda la cadena tan delgada. Entonces sigo, paso por encima hacia la derecha y hago una cadena, paso por encima hacia la izquierda y hago una cadena, y así repetimos por lo menos 5 cadenas y vamos a tirar nuevamente del hilo para que siga formando el cordón que están viendo aquí. Una vez que tenemos el largo que necesitamos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a cortar 6 tramos del hilo con el que hemos estado tejiendo en color café, como de unos 10 centímetros de largo. Los doblamos por mitad. En el último punto que tejimos vamos a colocarlos como si fuera un fleco de bufanda. Así debe quedar y ya nada más cortamos el sobrante al largo que se desee. Para la siguiente pieza vamos a utilizar hilo café delgado con el que tejimos las pezuñas.
y vamos a formar con un pasador, abriéndolo como formando una pequeña horquilla. Aquí le puse solamente una liga. Entonces colocamos el estambre encima y sin apretar vamos a enredar 20 veces. Después, dejando el estambre en la parte de abajo, vamos a tomar 2 de las hebras. Recuerden que lo estuvimos enredando doble, entonces serían 4 hilitos los que vamos a enganchar aquí. Solamente coloqué el gancho arriba de esos 4 hilos, atraje el estambre hacia mí y voy a hacer un punto deslizado. Continúo con mi hilo con el que estoy tejiendo en la parte de abajo. Paso otros 4 hilos y hago un punto deslizado. Y así hasta terminar con todos los hilos que tenemos. Al terminar, cortamos el hilo y lo pasamos a través de la última gasa que nos quedó. Aquí en total fueron 10 puntos deslizados. Y lo que vamos a hacer es asegurarnos que la cadena quede bien al centro, y entonces ya la sacamos de la horquilla y vamos a cortar con tijeras en ambos lados. Y así nos debe de quedar. Esto lo voy a llevar en la cabeza y parte del cuello, y lo vamos a pegar con pegamento transparente enseguida para que no se deshile. Vean que está a la altura de la pieza en color blanco y de ahí hacia atrás a todo lo largo que dé. La parte más ancha que nos quedó debe quedar en el frente y la más angosta atrás. Y ya por último hay que colocarle un par de ojos móviles ovalados y 2 chaquirones en color de rosa para los orificios de la nariz. No necesita ningún soporte, ningún armazón. Lo ponemos de pie y así se queda. A pesar de que ya tiene las patas tejidas, si lo quisiéramos poner echado también se puede. Se pueden doblar sus patas y pasarles tal vez algún hilván para que no se muevan y ya poderlo dejar echado. Comenzamos tejiendo en estambre color crema, es un estambre delgado. Hacemos 3 cadenas y contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena hacemos 2 medios puntos juntos. En la siguiente cadena 3 medios puntos juntos. Tejimos sobre este lado de la cadena, vamos a dar vuelta y tejemos de este lado. Y lo único que hacemos es un medio punto en el último punto. Cierro mi vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Queda como un óvalo pequeño. La segunda vuelta la iniciamos con una cadena y vamos a tejer en el primer punto un medio punto. Después 2 medios puntos juntos por 2 veces. 2 medios puntos juntos en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto
después un medio punto y otra vez 2 juntos y 2 juntos. Cierro mi vuelta con un punto deslizado. En la primera vuelta nos quedaron 6 puntos, en esta terminamos con 10. La vuelta número 3 la inicio con una cadena, hago un medio punto en el primer punto, después 2 medios puntos juntos en el siguiente, 2 medios puntos solos, uno en cada punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente, un medio punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente, 2 medios puntos solos, uno en cada punto, y termino la vuelta con 2 medios puntos juntos en el último punto. Cierro la vuelta con un punto deslizado. La vuelta número 4 se va a tejer en medio punto, un punto en cada punto hasta terminar con 14 medios puntos en total. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora sobre esta pieza vamos a continuar tejiendo, pero en este caso es un color miel, es el mismo grueso del estambre. Colocamos el estambre donde cerramos la última vuelta, hacemos una cadena y en ese primer punto tejemos 3 medios puntos juntos. Después un medio punto en cada punto hasta completar 6. En el siguiente punto nuevamente 3 medios puntos juntos. Y 6 medios puntos, uno en cada punto. Cerramos nuestra vuelta con punto deslizado. Aquí nos debieron quedar 18 puntos en total. Vamos a tejer una vuelta más de 18 medios puntos, un punto en cada punto, hasta terminar. La siguiente vuelta la iniciamos con una cadena. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Después en los 3 siguientes puntos vamos a sacar un punto en cada uno y los cerramos juntos. Aquí estamos disminuyendo 2 puntos. Después tejemos 6, uno en cada uno. Y repito la disminución que hice al principio. De los siguientes 3 puntos saco un punto de cada uno y los cierro juntos. Aquí ya disminuimos 2 puntos más. Termino con 3 medios puntos y en total nos deben quedar 14 puntos en esta vuelta. Iniciamos la siguiente vuelta con 2 cadenas. Tejo 6 varetas. Después 2 medios puntos altos que se hacen cargando el gancho, sacando un punto y cerrando las 3 gasas que quedan en el gancho juntas. Después 3 medios puntos normales. Nuevamente
2 medios puntos altos y cierro mi vuelta con un punto deslizado, y esta vuelta la repito. Cierro mi vuelta en el primer punto con un punto deslizado. Ahora esta hueca la vamos a cerrar igual que con el otro de los personajes. Hago 2 cadenas y tomando las 2 piezas juntas, tanto la de enfrente como la de atrás, saco un punto y hago una vareta. En total debo tejer 6 varetas más las 2 cadenas. Nos quedaron 7 puntos. Ahora enseguida de estos vamos a tejer sobre la vareta de la orilla de la vuelta anterior una vareta, y sobre la siguiente vuelta otra vareta. Tejimos aquí, estamos bajando sobre las 2 vueltas que hicimos de varetas. Ahora por el revés, en la primera vuelta de varetas que tejimos de las 2, vamos a levantar los puntos de esta manera y tejemos una vareta. Estas son varetas en relieve por encima. Nos deben quedar 7. Volteamos el tejido y ahora una vareta en este punto de la orilla de la primera vuelta de varetas y una vareta en el punto de orilla de la segunda vuelta de varetas. Cierro mi vuelta en el primer punto con un punto deslizado. Aquí nos quedaron en total 18 puntos y volvemos a tener un círculo. Hacemos 2 cadenas y vamos a tejer una vuelta de varetas normales, una en cada punto, hasta completar 18 varetas en total en esta vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto y tejemos otra vuelta de varetas, pero ahora en relieve por encima. También nos deben quedar 18 puntos en esa vuelta. Ahora sobre los primeros 9 puntos vamos a tejer 14, tenemos que hacer aumentos. Hago 2 cadenas y en el primer punto, en donde cerré la vuelta, ahí hago una vareta. Este es el primer aumento. Después una vareta en el siguiente, 2 varetas juntas en el que sigue, una vareta en el siguiente, 2 varetas juntas en el otro y así, 2 juntos 1, 2 juntos 1 hasta tener 14 puntos. Sobre esta parte vamos a tejer ahora el cuerpo y se va a tejer igual que tejimos la mulita o el burro, solo que la diferencia va a ser la cantidad de puntos en ancho, las mismas vueltas, las mismas disminuciones. Entonces vamos a tejer esta vuelta de 14, 2 vueltas más de 14, una de 12 y 2 vueltas de 10, y enseguida hacemos la vuelta de contorno igual que como en el burrito, pero esta va a llevar 44 puntos porque aumentamos en esta parte de aquí. Después de esa vuelta de 44 vamos a tejer 2 vueltas más de 44 en vez de una como en el burro. Va a ir un poco más alto el cuerpo. Luego una vuelta de 44 varetas en relieve por encima. Y enseguida la vuelta de disminución en donde reducimos los puntos a la mitad. Nos deben quedar 22 puntos. Y las patas se tejen igual que para el burrito, pero en vez de 4 vueltas va a llevar 3 cada una
en color miel. Va a ser una vuelta de 12, una vuelta de 10 y una vuelta de 8. Ahí en cada pata vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con una aguja lanera. Y enseguida tejemos la pezuña, que va igual que la del burro. Aquí les muestro que son solo 3 vueltas más la pezuña. Las patas del burro fueron 4 vueltas más la pezuña. Y el cuerpo es una vuelta más alto. Para el burro esta vuelta no la tejimos, más que esta y la de disminución. Es lo único que va a llevar de diferente, entonces hay que tejer el cuerpo igual. La siguiente pieza la vamos a tejer con hilo delgado blanco. Vamos a dejar unos 30 o 40 centímetros de hilo y a partir de ahí empezamos a hacer nuestras cadenas. Hacemos 10 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena hacemos un punto deslizado y un medio punto alto en el resto de los puntos. Ahora aquí cortamos el hilo en el mismo punto, hacemos un punto deslizado y una cadena de remate y lo dejamos así. Ahora volteamos por el revés y con el hilo que dejamos al inicio vamos a tejer cadenas, las mismas que hicimos al inicio, 10. Y tejemos lo mismo que hicimos en esta parte de aquí. Un punto deslizado en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante y el resto de los puntos se van a tejer en medio punto alto hasta terminar. Terminamos de tejer los medios puntos altos, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo y hacemos una cadena de remate. Aquí pareciera que una pieza está por el derecho y otra por el revés, pero no se van a quedar así. Volteamos una de ellas y vamos a anudar los dos extremos de hilo que nos quedaron y después por el revés hacemos lo mismo. Ocultamos el hilo, del lado derecho y hacia la izquierda, para que no queden en un mismo lugar. Y una vez rematada con hilo delgado en color miel, vamos a darle vueltas alrededor debemos dejar 5 puntos en total libres. Una vez que quedaron, regresamos en sentido contrario y hacemos lo mismo del otro lado. Seguimos enrollando lo más pegado que se pueda hasta dejar los 5 puntos libres y continuamos enrollando en el centro hasta que quede aproximadamente así. Ahora, para hacer la cola vamos a tener que doblar el estambre. Un tramo como de 50 centímetros. Lo doblamos por mitad, ubicamos el centro, pasamos el hilo a través de ese espacio y vamos a tejer cadenas con los 4 hilos juntos, 7 cadenas en total. Cortamos el hilo, pasamos todas las hebras a través de esa gasa y le colocamos en la última cadena el estambre más o menos así.
y debe quedar así. Las orejas hay que hacerlas en color beige. Son iguales a las del burro. Es el mismo procedimiento. La diferencia aquí es que las vamos a atravesar en vez de sobre 4 puntos. Vamos a atravesar 6 y la pasamos por estos 6 puntos. Ya ponemos un poco de pegamento en los extremos para que no se muevan de su lugar. Y para el relleno colocamos esta pieza de esponja en la parte de enfrente y después 2 piezas juntas más pequeñas en la parte de atrás. A este no se le hizo el hilván en la cintura porque el cuerpo debe ser más ancho. Y finalmente pegamos o cosemos esta parte de los cuernos y para las facciones solamente son un par de ojitos móviles redondos y 2 chaquirones transparentes en la nariz, que se hizo igual que la que tejimos para el burro. Terminamos nuestra labor. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.